Y entonces no habrá más que una sola preocupación: defender los derechos humanos, quedar bien en el cumplimiento de esa función. Por ejemplo, eso es una idea, ¿no? Y así pensemos en cuestiones que puedan ayudar a que realmente las comisiones logren mayores resultados. Pero yo quisiera centrar mi planteamiento en 3 temas que a veces me parecen olvidados, confiando en que los expertos que participarán en estas mesas abundarán mucho sobre lo que expresamente se señala en la Constitución, y por lo tanto permitirme referirme a otros temas que yo no veo que estén muy claros o muy analizados y que pueden ser parte de una agenda. En realidad, así siento yo la invitación, doctora Bonifaz, pues vamos a hacer una agenda que nos quede claro qué cosas tenemos que tratar, ¿no? Que no nos quede nada fuera, y arranquemos un proceso de trabajo muy intenso, que por supuesto yo me siento muy honrado de poder estar en este foro que digo, me parece muy, muy inteligente y muy oportuno. Un tema que me preocupa respecto a las comisiones de derechos humanos es el tema de la rendición de cuentas. Efectivamente, en su naturaleza de órgano basado en la autoridad moral, con procedimientos informales por propia naturaleza, para lograr celeridad, para lograr accesibilidad, organismos que además deben asumir por propia naturaleza la agenda ciudadana, deben ser representantes de la agenda ciudadana, etcétera. Todas esas circunstancias y condiciones dejan a veces de lado el tema de que también tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, el tema de qué pasaría si una comisión de derechos humanos viola derechos humanos. ¿Podría violar derechos humanos? Si ustedes analizan el sistema, pues claro que puede violar derechos humanos, todos podemos violar derechos humanos, pero si analizan el sistema, si la Comisión de Derechos Humanos, incluso en una recomendación, podría darse en una recomendación, o podría darse en el procedimiento, negando acceso a un ciudadano, acceso a la justicia. Si viola derechos humanos, ¿qué pasaría? ¿Qué podría hacer el ciudadano? No me refiero a ¿qué podría hacer la autoridad? Porque la relación normalmente es comisión-autoridad. Yo me refiero al ciudadano. Podría acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en determinados supuestos, siempre y cuando ellos han sido quejosos. Pero eso se encuentra muy limitado, porque si no fueron parte de la queja, entonces no pueden participar en el proceso. Entonces, yo lo que he analizado, incluso en casos ocurridos aquí en el propio Distrito Federal, es que tenemos un vacío respecto a la rendición de cuentas que debe también ser parte de toda institución pública en un país democrático. Pensemos entonces en cómo debe rendirse cuentas. Yo sinceramente no había pensado tan a fondo el tema de la posible participación por la intervención de la Asamblea Legislativa o del Senado en el caso de la Comisión Nacional, y me surgen muchas dudas con lo que le escuché al doctor Carpizo. Creo que tiene razón, pero eso es un camino en el que se está buscando que se logre rendición de cuentas. Saben ustedes, por ejemplo, que ya se hizo la primera solicitud al Senado por parte de la Comisión Nacional por la negativa recurrente de la Comisión Nacional del Agua, del director de la Comisión Nacional del Agua, a las recomendaciones que se le han dirigido, la última de las inundaciones. Entonces, está en espera de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado convoque, y la idea que hay por lo pronto en la propia Comisión Nacional es que, incluso la preocupación es que esté muy bien fundamentada la recomendación, porque si no, sí va a ser realmente un desprestigio, si no está bien fundamentada jurídicamente como en la investigación para la Comisión Nacional. Si está bien fundamentada, entonces será muy plausible para efectos de presionar y de visibilizar la falta de voluntad y de disposición que tiene el director de la Comisión Nacional del Agua. Pero bueno, hay que buscar también otros mecanismos de rendición de cuentas, porque si no, nos podemos encontrar con comisiones que atienden un caso, y no estoy hablando de teorías, y otros no.
Unos los resuelven en 3 meses y otros en 2 años. Incluso nos pasa en la Comisión Nacional. 3 meses o 2 años. ¿Por qué? ¿No? O nos puede suceder que se politicen la atención de los asuntos en las propias comisiones. Por eso se requiere mecanismos de rendición de cuentas y hoy no tenemos más que la Contraloría Interna y perdónenme, eso no sirve para nada. Un tema. Segundo tema, el tema de la independencia de las comisiones locales respecto a la Comisión Nacional. Ese es un tema que tiene que ver con todo el sistema, no es un asunto solamente de comisiones locales, pero que es conocido por quienes estamos cerca de este sistema y ha sido verdaderamente una piedra en el zapato, ha sido un talón de Aquiles para todo el sistema. Como ustedes saben, durante años lo que ocurrió es que se polarizaron los grupos, estoy hablando de cosas muy sabidas, dentro de las comisiones locales, los que estaban a favor de la Comisión Nacional como si fuera un equipo, imaginen ustedes qué cosa más ridícula, ¿no? Y los que estaban en contra, ¿no? Una especie de politización de las relaciones entre las comisiones, con el objeto de dirigir un organismo que se creó, que es una AC, que es una federación de ombudsman, en la cual se reúnen las comisiones locales y donde tiene una presencia muy fuerte la Comisión Nacional. Eso, más que haber sido un organismo que es el que se encontró en ese momento positivo, yo pienso que ha sido negativo, porque más que fortalecer a las comisiones locales, ha venido a maniatarlas. ¿Les cuento una cosa? Claro que lo voy a contar, porque finalmente estos son foros de debate en los que tenemos que analizar qué es lo que está pasando en la realidad. Yo hace 2 meses, acudí a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para hablar con el presidente y proponerle un foro, por cierto, de este tema, como organización de la sociedad civil. Bueno, no logré que me lo aceptara porque necesitaba la autorización del presidente de la Comisión Nacional, una autorización de no sé dónde está establecida. Ese tipo de cosas no nos ayudan. Por eso pienso que así como debe existir una federación de ombudsman, en esa federación de ombudsman no debe tener prevalencia la Comisión Nacional. Su prevalencia proviene fundamentalmente de su mayor capacidad de recursos. Es una cosa fáctica, es una cosa real. Y proviene también de que la propia Comisión Nacional tiene como segunda instancia la posibilidad de revisar algunas de las recomendaciones de las comisiones locales. Ese es otro tema que en el sistema a mí me parece que tenemos que entrarle y que no está realmente bien resuelto.